Un auxiliar de vuelo apuñaló la mano de un adolescente negro con un tenedor hasta que la sangre se derramó por los asientos. Segundos después, el director ejecutivo le clavó ese mismo tenedor en el cuello. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Le clavó un tenedor en la pequeña mano a un bebé, seguro de que su uniforme lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. La turbulencia comenzó con un temblor repentino que recorrió la cabina, haciendo vibrar bandejas, tintinear vasos y provocando jadeos de sorpresa en algunos pasajeros. Ethan Carraway se estabilizó con una mano apoyada en el reposabrazos, mientras que con la otra se cerraba protectoramente alrededor de su hijo pequeño, Oliver, quien gimió confundido ante el brusco cambio. Las luces del techo parpadearon un instante antes de estabilizarse, pero la inquietud en la cabina no desapareció. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, murmurando en un tono tranquilo y sereno: «Está bien, Oliver. Es solo el cielo poniéndonos a prueba». Su voz era firme, deliberada. Era un hombre acostumbrado a proyectar calma en salas de juntas tormentosas, aunque aquí era su hijo quien necesitaba seguridad, no una mesa de accionistas. Mientras mecía suavemente al bebé, la mirada penetrante de Ethan captó la figura de Rowan Maddox caminando por el pasillo. El paso del asistente principal era rápido, casi cortante, como si cada paso fuera un juicio contra quienes estaban sentados delante de él. Su uniforme estaba planchado y reluciente, pero su rostro mostraba una inconfundible mueca, con las comisuras de los labios apretadas por una irritación que nunca se desvaneció del todo. La mirada de Rowan recorrió a los pasajeros con rápidas miradas despectivas, pero cuando sus ojos se posaron en Ethan y Oliver, se detuvieron. Demasiado tiempo, demasiado directos. Ethan notó cómo Rowan frunció ligeramente el ceño, un destello de desdén apenas velado bajo el decoro profesional. Ethan se removió incómodo, pero no dijo nada. En cambio, optó por concentrarse en el pequeño juguete que colgaba frente a Oliver, un sonajero brillante que tintineaba con cada suave sacudida. El sonido pareció calmar al niño por un momento, pero no logró suavizar la atmósfera que los rodeaba. Rowan se detuvo una fila más adelante, ayudando a un pasajero a ajustar una maleta en el compartimento superior, pero incluso al ofrecerle ayuda, la brusquedad de sus gestos delataba irritación. Sus palabras fueron cortantes, su tono frío, y el pasajero se encogió en su asiento con un rápido agradecimiento. Los instintos del director ejecutivo rara vez se equivocaban, y ahora le susurraban que este hombre, este Rowan, no era simplemente estricto o cansado. Había una corriente bajo sus movimientos, una hostilidad que luchaba por contener. La mente de Ethan barajó posibilidades, estrés, problemas personales, un largo día. Sin embargo, cuando la mirada de Rowan volvió a mirar, aferrándose al pequeño cuerpo de Oliver con algo más que curiosidad, Ethan sintió una tensión en el pecho. Frunció el ceño, acariciando la espalda del bebé, diciéndose a sí mismo que no era nada, pero otros también lo habían notado. Los asistentes más jóvenes que se movían por la cabina se mantenían a distancia de Rowan, como pequeños peces que evitan a un depredador. Uno llevaba una bandeja con vasos de agua, y cuando Rowan pasó rozándolo, el chico casi la dejó caer, con las manos temblorosas mientras murmuraba una disculpa. Rowan ni siquiera lo miró, solo murmuró algo cortante en voz baja antes de seguir adelante. El momento fue breve, fugaz, pero para Ethan confirmó lo que sus instintos ya le habían advertido. Este era un hombre al que otros temían, aunque nadie lo mencionara en voz alta. Oliver comenzó a retorcerse de nuevo, con el rostro contraído mientras la turbulencia sacudía el avión una vez más. Apretó los puños, sus diminutos nudillos palidecieron, y un leve grito brotó de su garganta. Ethan lo meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo, pero podía sentir cómo la tensión del niño aumentaba. La cabina era demasiado ruidosa, demasiado inestable, demasiado pesada por la inquietud. El llanto del bebé atravesaba el zumbido de los motores, atrayendo algunas miradas de los pasajeros cercanos. La mayoría sonrió con compasión, pero Ethan vio que los ojos de Rowan se entrecerraban como un halcón que rodea a su presa. Por un instante, sus miradas se encontraron. La expresión de Rowan era ilegible, pero no había calidez ni comprensión, solo una leve sonrisa burlona que parecía fuera de lugar en la calma estéril de la cabina. Ethan enderezó los hombros, acercando a Oliver a su pecho,
como para protegerlo de algo invisible. El llanto del bebé se suavizó bajo la mano firme de su padre, pero la mente de Ethan corría. Había liderado empresas a través de adquisiciones hostiles, había sorteado crisis con millones en juego, pero esto era diferente. Era personal, íntimo, crudo, y no estaba sucediendo en una sala de juntas, sino a 9.000 metros de altura, sin ningún refugio. Las luces se atenuaron ligeramente cuando el vuelo entró en un tramo de mayor turbulencia, proyectando sombras sobre las filas de pasajeros inquietos. Algunos susurraban entre sí. Otros cerraban los ojos con fuerza, murmurando oraciones en voz baja. Ethan se concentró en Oliver, manteniendo la respiración tranquila, aunque su instinto le decía que la tormenta en el cielo no era la única contra la que debía prepararse. Los pasos de Rowan resonaron débilmente en el pasillo. El sonido traía consigo una advertencia que Ethan aún no podía descifrar. La mente del director ejecutivo tan disciplinada a menudo sintió una punzada de inquietud. ¿Era solo un asistente hosco, cansado de años de servicio? ¿O había algo más profundo, una malicia que aún no había revelado su verdadero rostro? Su agarre se apretó alrededor de Oliver, protector, inflexible. La cabina se estremeció una vez más, y el sonajero se le resbaló de la mano, rebotando ligeramente contra el asiento antes de rodar hacia el pasillo. Ethan se inclinó para recogerlo, pero se quedó paralizado al ver que el zapato lustrado de Rowan detenía el juguete en su camino. El asistente se agachó lentamente, lo recogió, y cuando se lo devolvió a Ethan, sus dedos se detuvieron demasiado tiempo en el mango de plástico, con los ojos fijos en una mirada sin ninguna amabilidad. «Cuidado», dijo Rowan en voz baja, con una voz suave pero con un matiz más agudo. «No querrás perder lo que más importa». Colocó el juguete en la mano de Ethan y retrocedió, continuando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Ethan apretó la mandíbula. Sus instintos gritaban con más fuerza, aunque se esforzó por mantener una expresión de calma y neutralidad. Miró a Oliver, que seguía gimiendo suavemente, y besó la cabeza del bebé, susurrando: «No dejaré que te pase nada». El sonajero tintineó débilmente en su mano, un sonido frágil en contraste con el zumbido constante de los motores. Sin embargo, ahora parecía menos un consuelo y más una campana de alarma, resonando en el espacio entre padre e hijo. Ethan se recostó en su asiento, siguiendo con la mirada a Rowan mientras el hombre desaparecía en la cocina. La sombra de su sonrisa burlona persistía como humo en el aire. La turbulencia disminuyó, pero la tensión permaneció, densa y silenciosa. Ethan miró fijamente el respaldo del asiento, con la mente llena de inquietud y el corazón firme y resuelto. No tenía pruebas, ni motivos para actuar, pero cada fibra de su ser le decía que este vuelo no era lo que parecía. Y aunque Oliver se había aquietado contra su pecho, Ethan sabía que el silencio era engañoso, no era paz, sino el instante previo a la erupción. A veces el silencio es solo el aliento antes de la tormenta. El tenedor descendió sin previo aviso. El destello plateado reflejó la tenue luz de la cabina al perforar la suave piel de la pequeña mano de Oliver. Un sonido hendió el aire, agudo, crudo y desgarrador. El grito del bebé fue tan agudo que silenció el zumbido de los motores, tan agudo que atrajo todas las miradas de la cabina hacia la escena. La sangre brotó al instante. Finas líneas carmesí tiñeron la piel pálida antes de gotear en un contraste sorprendente contra la tela blanca del asiento. Por un instante, nadie se movió. El mundo pareció quedar en suspenso. Un solo acto de crueldad sumió a todos en la incredulidad. Los brazos de Ethan se convulsionaron alrededor de su hijo. El instinto lo obligó a apretarlo con más fuerza como si pudiera proteger a Oliver del dolor ya infligido. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos habían visto. Un tenedor, su hijo, sangre. Los pedazos no pertenecían al mismo pensamiento, pero allí estaban, unidos en una grotesca realidad. Su pecho ardía con el peso de un grito que no profería. Rowan Maddox se cernía sobre ellos, con el rostro demacrado por la satisfacción. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio al levantar el tenedor de nuevo a la vista. La sangre de Oliver brillaba en sus púas. Para él no era un utensilio, era un trofeo, una prueba de poder y dominio sobre los indefensos. El brillo cruel en sus ojos hizo el momento más insoportable que la propia herida. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Un hombre en la última fila se aferró al reposabrazos con los nudillos blancos,
Otro se llevó una mano a la boca como si reprimiera las náuseas. Un niño pequeño se asomó por encima del hombro de su padre antes de que lo apartaran, impidiéndole ver. Sin embargo, nadie se movió para intervenir. El aire estaba cargado de miedo, el silencio denso y sofocante, como si la crueldad de Rowan hubiera paralizado toda la cabaña. ¡Para! La voz de Ethan rompió el silencio, áspera y llena de furia. Tenía el rostro enrojecido, las venas tensas en las sienes, pero su voz transmitía la fuerza de un hombre que no podía, no quería, ceder. Rowan se limitó a sonreír con sorna, inclinando el tenedor para que la luz del techo iluminara las manchas rojas con más intensidad. «Tu silencio me alimenta», siseó Rowan, en voz baja pero lo suficientemente clara como para llegar a los asientos circundantes. Su tono no era de remordimiento, sino de burla, como si este momento fuera una actuación diseñada para el público. Su mano temblaba levemente, no de culpa, sino de la emoción de lo que había hecho. El corazón de Ethan latía con fuerza. Cada latido era un tambor de rabia e incredulidad. Acunó a Oliver contra su pecho, susurrando: te tengo, hijo». Sus palabras temblorosas pero firmes. El llanto del bebé lo desgarraba. Cada gemido era una cuchilla que abría más su determinación. El olor a sangre se mezclaba con el aire reciclado de la cabina. Un recordatorio antinatural de lo lejos que estaban de la seguridad. Los asistentes a su alrededor vacilaron, pálidos. Un joven camarero abrió la boca como si fuera a hablar, pero la volvió a cerrar, sus ojos moviéndose entre el tenedor levantado de Rowan y el niño que gritaba. Los demás evitaron por completo la mirada de Ethan, su entrenamiento superado por el miedo. La reputación de Rowan siempre había ensombrecido sus deberes, y en ese momento los tenía como rehenes. La incredulidad de Ethan se transformó en algo más oscuro. La rabia lo invadió, inundándolo todo, despojándolo de la paciencia que años de juntas y negociaciones le habían enseñado. Esto no era una disputa de negocios, ni un desacuerdo educado. Era sangre, la sangre de su hijo, derramada por un hombre uniformado que vestía la arrogancia como una armadura. Se abalanzó. El movimiento fue instintivo, primario. La pared del pasillo se estremeció cuando Ethan golpeó a Rowan contra ella. El impacto provocó de nuevo jadeos entre los pasajeros. Rowan se tambaleó, pero se negó a soltar el tenedor. Su mueca de desprecio se transformó en una sonrisa, como si lo hubiera esperado, como si lo hubiera deseado. «Solo te condenarás», se burló Rowan, con la voz tensa pero impregnada de un placer perverso. Apretó el tenedor con más fuerza, blandiéndolo no hacia Ethan, sino hacia los espectadores, retándolos a interferir. El pecho de Ethan se agitaba, su respiración era áspera e irregular, pero su voz transmitía una orden inquebrantable. «Que nadie lo toque. Nadie». Su mirada fulminante recorrió a los asistentes, obligándolos a guardar silencio. Su autoridad ya no era corporativa, sino que nacía de la sangre y la furia, innegable e inamovible. El momento se alargó, cada segundo una batalla entre la contención y la violencia. Los sollozos de Oliver se suavizaron hasta convertirse en gemidos, pero cada sonido era un recordatorio de que la batalla ya había comenzado. Los brazos de Ethan lo apretaban protectoramente, la calidez de su pequeño cuerpo lo anclaba a su propósito, y aún así, los ojos de Rowan brillaban con algo más que malicia. Brillaban con conocimiento, con secretos demasiado grandes para ser contenidos en un solo acto violento. Se inclinó hacia adelante con el tenedor ensangrentado en alto, pero el temblor en su cuerpo delataba su debilidad. Sus labios se curvaron una vez más en esa sonrisa insoportable. Ethan lo vio claro ahora. No era un momento de locura. Era un mensaje. Rowan había elegido a Oliver no al azar, sino con intención, no solo para hacerle daño, sino para algo más siniestro. La verdad de esa intención flotaba fuera de su alcance, esperando ser revelada. La cabina, antes llena del zumbido constante de un vuelo rutinario, ahora parecía una cámara de juicio, con todas las miradas fijas en Ethan y Rowan. Los pasajeros susurraban en voz baja, demasiado asustados para hablar en voz alta, demasiado horrorizados para apartar la mirada. El peso de la expectativa presionaba la espalda de Ethan. Sabía que no había vuelta al silencio, ni vuelta a la paz. Su objetivo cristalizó con una claridad aterradora. No había negociación, no había espacio para la misericordia. Proteger a Oliver, detener a Rowan,
asegurarse de que esta crueldad nunca volviera a tocar a su hijo. Y mientras Ethan apretaba con más fuerza, preparándose para lo que viniera después, la verdad del momento se grabó a fuego en el silencio de la cabina. En ese instante, la piedad se desvaneció, dejando solo furia. El grito de Rowan desgarró el aire tenso mientras Ethan le hundía el tenedor profundamente en el cuello, las púas metálicas atravesando la carne con una precisión escalofriante. El sonido que siguió no fue solo un jadeo, sino un coro de horror que brotó de los pasajeros apiñados en la estrecha cabina. La sangre corría por el uniforme impecable de Rowan, oscureciendo la tela azul con manchas desiguales y extendidas. Se tambaleó de lado, levantando las manos instintivamente para agarrarse la garganta, pero el tenedor sobresalía grotescamente de la herida, un sombrío recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las tornas. El pasillo se había convertido en un escenario, y cada hombre, mujer y niño a bordo estaba atrapado como testigo de este violento cambio. Ethan no retrocedió. Su pecho subía y bajaba, sus músculos tensos de rabia, pero sus ojos, habitualmente fríos y calculadores en las salas de juntas, brillaban con algo crudo y primario. Apretó con más fuerza su brazo libre alrededor de Oliver, cuyos gritos de miedo se mezclaban ahora con los murmullos de pánico de la multitud. La sangre del bebé aún manchaba la manga de Ethan, caliente contra su piel, alimentando el fuego en sus venas. Por un escalofriante segundo, el director ejecutivo ya no era un hombre de números y estrategias. Era un padre llevado más allá de los límites de la razón. Los ojos de Rowan se desorbitaron, vidriosos por el dolor, pero incluso entonces no había remordimiento en su expresión. En cambio, sus labios se curvaron hacia arriba en algo parecido a una sonrisa. Intentó hablar, pero sus palabras salieron como gorgoteos húmedos, cada respiración arrastrando sangre por sus dientes. Los pasajeros se apartaron, algunos cubriéndose la boca, otros aferrándose a los reposabrazos con un terror indefenso. Un hombre susurró: «Dios mío», mientras otro silbaba. Lo mató. Sin embargo, Ethan no los oyó. Toda su atención estaba puesta en el hombre que tenía delante, el hombre que se había atrevido a hacerle daño a su hijo. «Mírame», gruñó Ethan en voz baja, temblando de furia. Empujó a Rowan con más fuerza contra la pared, inmovilizándolo allí. ¿Pensaste que estaba indefenso? ¿Pensaste que podrías usarlo para hacerme daño? Sus palabras salieron como cuchillas, afiladas e implacables. Rowan tosió violentamente en respuesta. Una nube carmesí salpicó la pared de la cabaña. Incluso a través de la asfixia, sus ojos tenían un destello de desafío, como si supiera algo que Ethan desconocía. La mente de Ethan, agudizada por años de guerras corporativas, atravesó la neblina de rabia. Algo en la compostura de Rowan lo inquietó. No era el pánico de un hombre atrapado en su propia crueldad. Era la mirada de alguien que había aceptado su papel, alguien que creía que este momento era solo un fragmento de algo más grande. El agarre de Ethan flaqueó ligeramente al comprenderlo. Tras él, los pasajeros se removieron, divididos entre el miedo a Rowan y el miedo al propio Ethan. La imagen de un director ejecutivo, con el traje pulcro destrozado, el rostro rígido como una piedra, el tenedor goteando la sangre de otro hombre, era tan aterradora como el acto que lo inició todo. Un joven pasajero, temblando en su asiento, le susurró al hombre a su lado: «Salvó al niño, pero ¿y si se vuelve más impulsivo?». Sus tonos apagados resonaron por la cabina, alimentando la tormenta de tensión. Ethan podía sentirlo, el peso del juicio presionando sobre sus hombros, pero se negó a soltarlo. «No eres solo un abusón», murmuró Ethan apretando su agarre. «Hay algo más. Sabías lo que hacías desde el momento en que cruzaste este pasillo». Examinó el rostro de Rowan, buscando respuestas, pero Rowan solo dejó escapar una risa gutural, interrumpida por el líquido que le obstruía la garganta. El sonido fue más escalofriante que cualquier grito, una señal de que aún creía tener poder, incluso mientras la vida se le escapaba. Los motores zumbaban con firmeza en el aire, las luces parpadeaban ligeramente por la turbulencia anterior, y la estrecha cabina parecía encogerse. Cada segundo se hacía eterno. Ethan sentía a Oliver temblar en sus brazos, la respiración entrecortada del bebé contra su pecho. Ese temblor, ese miedo, lo impulsaba a conducir con más fuerza, no por crueldad,
sino por la desesperada necesidad de un padre de asegurarse de que nadie, nunca más, se atreviera a usar a su hijo como peón. Rowan intentó levantar una mano hacia Ethan, no para defenderse, sino en un gesto que parecía casi burlón, un dedo ensangrentado apuntando débilmente a Oliver antes de caer inerte. Ethan entrecerró los ojos. La acción no tenía sentido, pero tenía peso. ¿Qué quería decir Rowan? ¿Por qué centrarse en Oliver, incluso en sus últimos momentos? Un silencio denso se apoderó de un instante, roto solo por el lejano zumbido de los motores y la respiración áspera de Rowan. Entonces, los pensamientos de Ethan se agudizaron. Comprendió que el tenedor no era solo un arma de venganza, era una clave, un punto de inflexión. Las acciones de Rowan, su sonrisa torcida, incluso el propio tenedor, insinuaban una verdad más profunda que la sangre derramada en el suelo. Sacó el tenedor con un movimiento rápido y decidido, y el cuerpo de Rowan se convulsionó contra la pared antes de deslizarse hacia el pasillo. Los gritos ahogados recorrieron la cabina de nuevo, esta vez más fuertes, mientras el carmesí se acumulaba a su alrededor. Los pasajeros se apresuraron a levantar los pies, algunos llorando abiertamente, otros paralizados en sus asientos. Ethan se alzó sobre el hombre caído, con el tenedor ensangrentado firmemente apretado en la mano. Su mente se llenó de preguntas, su corazón tronaba de rabia, pero en el fondo, una sospecha persistente crecía. La crueldad de Rowan no había sido casual. Había algo más, algo que acechaba más allá de este simple acto de violencia. Y Ethan sabía, quisiera o no, que esto era solo el principio. Cuando la justicia golpea, a menudo arranca algo más que carne. Rowan se desplomó, agarrándose la garganta, con los dedos temblorosos al presionar la herida. El jadeo agudo de los pasajeros resonó por la cabina, un sonido colectivo de incredulidad y terror que flotaba en el aire reciclado como humo. El aroma estéril del avión se mezcló con el hedor metálico de la sangre, y por un instante pareció como si toda la aeronave estuviera suspendida en el tiempo, atrapada entre el silencio y el caos. Ethan se irguió en el pasillo, con el pecho agitado mientras apretaba con fuerza a Oliver, quien gemía suavemente contra el hombro de su padre. Sus ojos ardían de furia, pero su mente ya estaba calculando, buscando sentido en la locura que acababa de desatarse. ¡Atrás! La voz de Ethan atravesó el ruido, autoritaria y cortante. El auxiliar más joven, un chico de apenas 20 años, con el rostro pálido y empapado en sudor, había dado un paso inseguro hacia Rowan, con las manos temblorosas como si se debatiera entre el deber y el miedo. La mirada de Ethan lo inmovilizó. «No lo toques». Las palabras fueron frías, inflexibles, como el acero que cierra una puerta. El encargado se quedó paralizado, con la boca ligeramente entreabierta como si quisiera discutir, pero no le salieron las palabras. Retrocedió medio paso, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el cuerpo retorcido de Rowan y los pasajeros que lo miraban con los ojos abiertos desde sus asientos. Rowan tosió violentamente, un sonido húmedo y estridente que esparció manchas rojas por el pulido suelo del pasillo. Su uniforme, antes planchado e impecable, se manchaba rápidamente con manchas oscuras, extendiéndose como tinta sobre tela. Sin embargo, su mirada, penetrante, sin pestañear a pesar de la neblina de dolor, se fijó en Ethan con una extraña rebeldía. Sus labios se curvaron hacia arriba en algo entre una sonrisa y una mueca, y forzó unas palabras a través del burbujeo de sangre en su garganta. «¿No lo sabes?» Su voz era ronca, entrecortada, pero con una fuerza que acalló los murmullos a su alrededor. ¿Quién está realmente moviendo los hilos? Las palabras impactaron a Ethan con más fuerza que cualquier arma. Apretó la mandíbula. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras su mente se esforzaba por comprender el significado. A su alrededor, los pasajeros estallaron en susurros asustados, voces que se superponían en confusión y temor. «¿Qué quiere decir?», murmuró un hombre con traje, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. «¿Hay alguien más involucrado?», susurró otro pasajero, con una voz apenas audible pero penetrante por el pánico. Los ojos de Ethan recorrieron la cabina con la mirada. Cada expresión era una mezcla de miedo, conmoción y sospecha. ¿Eran solo pasajeros? ¿O las palabras de Rowan habían señalado algo oculto entre ellos?
El leve gemido de Oliver devolvió la atención de Ethan a su hijo y ajustó la chaqueta que rodeaba la mano herida del niño. La tela ya estaba manchada, pero Ethan la apretó con firmeza, decidido a protegerlo tanto de la pérdida de sangre como del miedo. Rowan tosió de nuevo, su cuerpo convulsionándose contra el suelo, pero su mirada no se apartó de Ethan. No había desesperación en sus ojos, ninguna súplica de clemencia, solo la inquietante satisfacción de quien sabía que había sembrado la duda. Su sonrisa, tenue pero deliberada, le dijo a Ethan que esta violencia no era el final, sino solo el comienzo de algo mayor. Ethan sintió una fría comprensión invadir su mente. Había pasado años navegando por salas de juntas donde cada palabra era un arma y cada silencio una trampa. Este momento tenía el mismo peso. Rowan no actuaba solo. Había sido un peón, y alguien, quizás más de una persona, había planeado este caos por una razón. El joven asistente se removió incómodo, con los labios temblorosos mientras miraba hacia la cabina. ¿No deberíamos llamar al capitán?, preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Su voz se quebró bajo la presión, delatando su juventud. Ethan entrecerró los ojos. Que nadie se mueva hasta que yo lo diga. Su tono era bajo, pero se oyó por toda la cabina, como un ancla en la tormenta. Volvió a observar las filas, notando que algunos pasajeros evitaban su mirada, otros se inclinaban hacia adelante con demasiada intensidad, como si esperaran algo. La atmósfera se densificó con inquietud, cada segundo se alargaba más que el anterior. Rowan rió débilmente. El sonido era escalofriante por su fragilidad. La sangre le corría por la barbilla mientras susurraba: «¿Crees que se trata de mí?», tosió, y el esfuerzo casi lo dobló. «Es más grande, mucho más grande, ya verás». Sus palabras se quebraron, pero su significado era inconfundible. Ethan apretó el tenedor con más fuerza, el mango aún resbaladizo. El instrumento ya no era solo un arma, se había convertido en un símbolo de lo que estaba en juego. Su instinto le decía que la críptica advertencia de Rowan no era un farol. No se trataba de crueldad al azar, ni de la malicia de un solo hombre. Estaba conectada con algo orquestado, deliberado, a punto de revelarse. Los pasajeros se agitaban inquietos, algunos susurrando oraciones, otros abrazándose con fuerza a sus seres queridos. Cada movimiento, cada susurro, añadía peso al aire opresivo. El leve zumbido de los motores parecía lejano comparado con el latido en los oídos de Ethan. Su mente daba vueltas, aguda e implacable, equilibrando el miedo con el cálculo. ¿Podría Rowan estar haciéndole señales a alguien más en este avión? ¿Se estaría preparando otro hombre para actuar? Sabía que no podía bajar la guardia, ni por un instante. La voz de Rowan sonó áspera por última vez, desgarrada por el dolor pero impregnada de amenaza. Sus ojos se clavaron en los de Ethan, con las pupilas afiladas como si albergaran secretos destinados a atormentarlo. La herida abrió más que una vena, abrió un secreto. La voz del capitán irrumpió en el caos, aguda y urgente, resonando por el intercomunicador con una calma que parecía demasiado elaborada. «Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados. Tenemos la situación bajo control. Seguridad nos recibirá al aterrizar». Su tono era firme, ensayado, como sacado de un manual, pero a Ethan Carroway le sonó como una máscara. Tras esas palabras, oyó algo más, un temblor, una vacilación, la tenue sombra del miedo. Ethan no se sentó ni se relajó. En cambio, apretó la mandíbula y sus ojos recorrieron la cabaña como un cazador que escudriña la línea de árboles en busca de depredadores. La críptica advertencia de Rowan aún resonaba en sus oídos, cada palabra más pesada que la anterior, aferrándose a él como un eco oscuro. No sabes quién mueve los hilos. No era solo el rencor de un moribundo, era un hilo. Y Ethan sabía que si tiraba con la suficiente fuerza, desenredaría algo más grande que el propio asalto. Oliver gimió en sus brazos, su pequeña mano envuelta en la chaqueta de Ethan, la sangre aún filtrándose a través de la tela en gotas persistentes. Ethan presionó sus labios contra la frente del chico, susurrando promesas que él mismo apenas creía. «Te tengo, te protegeré». Su voz era firme, pero su pulso no. Su mente, agudizada por años de guerras corporativas y salas de juntas hostiles, pasó de la conmoción a la estrategia. La crueldad de Rowan había sido brutal, sí, pero no fue aleatoria. Tenía un significado, un propósito. Y la verdadera amenaza podría no ser Rowan en absoluto.
Su mirada se fijó en los pasajeros. La mayoría de los rostros reflejaban pánico, ojos abiertos, manos temblorosas, respiraciones entrecortadas. Madres abrazaban a sus hijos con fuerza, hombres de negocios encorvados por el miedo, hombres jóvenes susurraban oraciones apresuradas. Pero entre el caos, dos figuras sobresalían como grietas en un cristal. Al otro lado del pasillo, un hombre con una chaqueta gris, tranquilo como una piedra, estaba sentado. Mientras otros forcejeaban con los cinturones de seguridad o se aferraban a los reposabrazos, él se recostó ligeramente, escribiendo en una pequeña libreta que tenía sobre la rodilla. Su mano se movía con precisión, cada trazo deliberado, como si no documentara el pánico, sino que catalogara las piezas de un rompecabezas. De vez en cuando, sus ojos se dirigían a Ethan y Oliver, no con curiosidad, sino con interés mesurado, como un cirujano que examina a un paciente antes de hacer el primer corte. 2 filas más allá, otro hombre permanecía rígido en el asiento 14C. No se había inmutado ni una sola vez desde que comenzó el incidente. Su postura era erguida, con los hombros rectos y la mirada fija e inquebrantable. Mientras otros respiraban con dificultad, él parecía tener el control, casi expectante. Y entonces Ethan lo vio. Una leve curva en la comisura de sus labios. No una sonrisa, ni mucho menos, sino la expresión de alguien que ya sabía cómo se desarrollaría el siguiente acto. Los instintos de Ethan ardían. Hacía mucho tiempo que había aprendido a leer a los hombres, a analizar sus silencios tanto como sus palabras. La calma de estos dos hombres no nacía de la valentía, nacía de la previsión. Sabían algo, lo habían esperado. Acomodó a Oliver en sus brazos, con el suave llanto del niño amortiguado contra su pecho, y se inclinó ligeramente hacia el hombre de la americana gris. «¿Por qué escribes?», preguntó Ethan, con voz baja pero firme, que solo se oía a través del pasillo. El hombre hizo una pausa, con la punta del bolígrafo suspendida justo por encima de la página. Sin levantar la vista, respondió con una voz tan baja que Ethan casi la pasó por alto. «Observación». La palabra se escapó como humo fría y tenue. «¿Observación de qué?», insistió Ethan con un tono más agudo. El bolígrafo del hombre reanudó su escritura. Finalmente levantó la mirada con los ojos grises y vidriosos sin revelar nada. «De movimiento, de decisiones, de resultados», murmuró. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. «Algunos huyen, otros luchan. Tú...» Su mirada se posó en Oliver. «Tú proteges». A Ethan se le encogió el estómago. Las palabras no eran un cumplido, eran una evaluación. Antes de que Ethan pudiera responder, Rowan tosió desde el suelo, con la sangre burbujeando en la comisura de la boca, y se apretó débilmente la herida del cuello. Su risa fue un sonido entrecortado, pero sus palabras contenían suficiente veneno para golpear. «¿Crees que apuñalarme cambia algo?», graznó, con la voz quebrada. «Te marcaron mucho antes de embarcar». Los pasajeros cercanos retrocedieron ante sus palabras. Su miedo se intensificó. La mirada de Ethan se clavó en Rowan. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz llena de furia. Pero Rowan solo sonrió a pesar del dolor, como si disfrutara de la confusión, de la creciente red de incertidumbre. La mirada de Ethan volvió al hombre rígido del 14C, que no se había movido ni siquiera ante la provocación de Rowan. Sus miradas se cruzaron y, durante un largo segundo, ninguno parpadeó. Entonces, casi imperceptiblemente, el hombre separó los labios y articuló 2 palabras en silencio. «Todavía no». Ethan contuvo la respiración. «Todavía no». ¿Qué significaba eso? ¿Todavía no para pedir ayuda? ¿Todavía no para un ataque? La ambigüedad lo carcomía. Una fría comprensión lo golpeó. La crueldad de Rowan había sido solo el primer paso, una chispa violenta para encender algo mayor. Ethan ya no solo reaccionaba ante un loco, lo estaban midiendo, probando, arrastrando a un juego cuyas reglas desconocía. Y Oliver, su hijo sangrante, estaba en el centro. Ethan ajustó su agarre en el tenedor, todavía resbaladizo por la sangre, con los nudillos blancos mientras apretaba a Oliver contra su pecho. Los susurros de los pasajeros lo rodeaban ahora, corrientes de miedo que lo arrastraban en todas direcciones. ¿Secuestro? ¿Conspiración? ¿Se acabó? Los ignoró a todos. Su atención se centró en la verdad. No era coincidencia. Era estrategia.
Y en algún lugar entre estos hombres, Rowan, el de la chaqueta gris, la figura rígida, era el estratega que lo había elegido. El corazón de Ethan se endureció al comprender lo que le esperaba. Ya no se trataba de sobrevivir al vuelo. Se trataba de exponer el plan oculto, de manipular los hilos lo suficiente para ver quién los controlaba. A veces, el verdadero enemigo no es quien empuña el arma, sino quien observa cómo se usa. Ethan abrazó a Oliver, rodeándolo con el brazo como un escudo de hierro, mientras su chaqueta apretaba con fuerza la mano sangrante del bebé. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aire reciclado de la cabina, un amargo recordatorio de que el ataque no había sido accidental. Su mirada iba y venía, sin descansar ni un instante. Cada rostro parecía ahora más agudo, cada susurro más cargado de intención. Sin embargo, dos figuras lo atrajeron más que las demás. Rowan, demacrado y pálido, pero aún sonriendo a través del carmesí que le goteaba del cuello, y los dos hombres que habían mantenido la compostura durante el caos. El hombre de la chaqueta gris se inclinó hacia adelante, con una postura serena y una expresión indescifrable. Bajó la cabeza como para tomar nota, pero en lugar de escribir, presionó los labios contra la punta del bolígrafo y susurró. La imagen fue sutil, fácilmente inadvertida para los aterrorizados pasajeros, pero Ethan la captó. Sintió una opresión en el pecho. No eran los garabatos nerviosos de un transeúnte, sino un informe. Su instinto le gritaba vigilancia. Quienquiera que fuese este hombre, no solo observaba, enviaba cada detalle a un lugar invisible. Ethan cambió suavemente a Oliver de brazo, sin perder nunca de vista al hombre de la americana gris. El zumbido de los motores llenaba el silencio entre jadeos y murmullos nerviosos, pero en la mente de Ethan, el ruido era ensordecedor. Había pasado años navegando por salas de juntas donde cada mirada, cada vacilación, tenía un significado. Esto no era diferente, solo que ahora lo que estaba en juego no eran acciones ni contratos, sino vidas. Entrecerró los ojos, buscando una grieta en la calma exterior del hombre. Pero éste solo ladeó la cabeza, casi reconociendo la sospecha de Ethan, como retándolo a actuar. Entonces apareció la otra figura, asiento 14C, rígido, inmóvil. Su postura era casi militar, la mirada fija en Ethan. No había miedo en él, ni confusión como el resto de los pasajeros. En cambio, irradiaba control. En el momento en que sus miradas se cruzaron, los labios del hombre apenas se movieron, formando una sola palabra. Ethan la leyó con claridad. Todavía no. El mensaje golpeó como una cuchilla en las costillas de Ethan. ¿Aún no? Su mente se revolvió. ¿Aún no para qué? ¿Un ataque? ¿Una revelación? ¿O algo más grande, más allá de las paredes de esta cabaña? Apretó su agarre sobre Oliver, el niño gimiendo contra su pecho, y Ethan sintió furia y miedo arder en su interior. Quería respuestas, pero también comprendía el peligro de forzarlas demasiado pronto. El tiempo importaba. Había construido un imperio sobre el tiempo, y ahora el tiempo podría decidir si su hijo vivía. La risa de Rowan rompió la tensión, cruda y jadeante. Su rostro pálido se contorsionó en una grotesca sonrisa burlona, con sangre burbujeando en la comisura de sus labios. ¿Crees que has ganado algo?, preguntó con voz áspera. Su voz era apenas audible, pero cortó la cabina como un cuchillo. Algunos pasajeros se estremecieron al oírlo, mientras que otros se aferraron con más fuerza a los reposabrazos. Ethan apretó la mandíbula, sintiendo la necesidad de silenciarlo, pero se contuvo. Rowan quería una reacción. El asistente más joven, el único que había demostrado valentía antes, rondaba unas filas atrás, con manos temblorosas. Miró a Ethan como buscando consejo. Ethan negó bruscamente con la cabeza. Quieto, callado. En este nuevo campo de batalla, cualquier movimiento precipitado podría exponerlos a todos. El bolígrafo del hombre de la americana gris sonó suavemente, una vez, luego dos. Su mirada recorrió la cabina antes de posarse en Rowan. El gesto parecía una puntuación, como si marcara una nota en el informe que estuviera transmitiendo. A Ethan se le revolvió el estómago. Estos hombres no improvisaban. Seguían los pasos de un plan ya escrito. La mente de Ethan daba vueltas. Si Rowan había sido el telonero, entonces estos hombres eran quienes tenían el guión en la mano. No tenía forma de saber cuántos más estaban involucrados.
los pilotos, los asistentes, tal vez incluso los pasajeros que parecían normales. Ahora, cada rostro reflejaba sospecha. Las paredes claustrofóbicas de la cabina parecieron apretarse aún más. Cada fila de asientos se convirtió en una barrera en lugar de un refugio. «Dime a qué te refieres», exigió Ethan de repente, en voz baja pero firme, dirigiéndose al hombre del 14C. «Todavía no, ¿para qué?». Sus palabras transmitían la autoridad de un director ejecutivo, un tono agudizado por años de dirigir salas de juntas. El hombre rígido no vaciló. Su mirada permaneció fija, su mandíbula inmóvil. Solo una leve contracción en la comisura de sus labios delataba su aceptación. Luego, lentamente, repitió el gesto, solo moviendo los labios, formando las mismas palabras. Todavía no. La ambigüedad era más profunda que una amenaza directa. Era la promesa de algo por venir. Y la certeza con la que se pronunció llenó a Ethan de una inquietud persistente. Comprendió con una claridad escalofriante que el ataque de Rowan con el tenedor había sido más que crueldad. Había sido una chispa, una señal, tal vez incluso una prueba. Oliver se movió. Su pequeño grito se ahogó contra la camisa de Ethan. El sonido lo tranquilizó. Le recordó que la vacilación podía costarles todo. Besó el cabello de su hijo, endureciendo su determinación. Quizás aún no comprendiera todo el juego, pero comprendía su papel. Protector, escudo, padre. Y no se dejaría manipular como a un peón. El silencio se prolongó, roto solo por la respiración agitada de Rowan y el zumbido de los motores. Cada segundo pesaba, cargado de pavor, como si toda la cabina contuviera la respiración. La mirada de Ethan volvió a oscilar entre la chaqueta gris, la insignia de la compostura en el 14C, y la sonriente figura cadavérica de Rowan. Sabía que no era casualidad, no era locura, era control, y él estaba atrapado en su red. Inhaló lentamente, recomponiéndose. Se había enfrentado a adquisiciones hostiles, emboscadas legales y crisis que podrían haber destruido su imperio. Esto no era diferente, salvo que ahora el precio no era su fortuna ni su reputación. Era la vida de su hijo, y al comprenderlo, su furia se calmó. No se rendiría, no esperaría pasivamente, interpretaría sus movimientos, usaría su arrogancia en su contra y encontraría la manera de convertir esta trampa imposible en su campo de batalla. Pero en ese momento, una verdad lo quemó, pesada e innegable. El tenedor había atravesado la carne, pero la verdadera herida yacía bajo la superficie. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador. Sus palabras temblaban incluso mientras intentaba sonar tranquilo. «Damas y caballeros, iniciamos un descenso de emergencia debido a una situación médica. Por favor, permanezcan sentados y mantengan la calma». El anuncio resonó por la cabina, pero Ethan Carroway entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. El tono del capitán no transmitía la firme autoridad de quien tiene el control, sino un ensayo, como si repitiera una línea escrita por otra persona. Ethan sintió una vibración de inquietud en el pecho, más profunda que la que podía causar la turbulencia. Apretó con más fuerza a Oliver, quien gimoteaba suavemente contra su hombro, con su pequeña mano herida envuelta en la chaqueta de Ethan. El llanto del bebé se vio ahogado por murmullos que se extendían de fila en fila, susurros de secuestro, sabotaje, terrorismo. El ambiente se volvió denso de terror. Cada pasajero se inclinaba hacia el siguiente, temeroso de hablar demasiado alto, temeroso de que la palabra equivocada pudiera hacer que el miedo fuera real. Mientras Ethan se removía en su asiento, el auxiliar más joven se acercó con precisión mecánica, llevando un pequeño vaso de plástico con agua. Sus manos temblaban tan visiblemente que algunas gotas se escaparon del borde y mancharon sus puños. Sus ojos, abiertos por el miedo, iban de Ethan a Rowan, desplomado en el pasillo. Con un sutil movimiento, deslizó una servilleta doblada sobre el brazo de Ethan como si fuera solo un gesto de cortesía. Ethan la aceptó con un gesto de la cabeza, disimulando su sospecha. El encargado se quedó un momento, con los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero le flaquearon las fuerzas. Se apresuró a regresar por el pasillo, dejando a Ethan solo con la servilleta. Oliver se movió, emitiendo un leve gemido, y Ethan besó la cabeza de su hijo antes de desdoblar con cuidado el papel. Dentro, escritas con garabatos apresurados e irregulares, había unas palabras que lo dejaron más helado que la voz temblorosa del capitán. Planearon esto antes del despegue.
No confíes en nadie uniformado. A Ethan se le encogió el pecho. Su respiración era lenta y pesada, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Le dio vueltas a las palabras, sopesando todas las posibilidades. Si la nota era cierta, entonces el ataque de Rowan nunca había sido solo crueldad, había sido una señal, el primer paso de una secuencia. El objetivo de Ethan cambió en ese momento, afinándose en una sola espada: proteger a Oliver, descubrir la verdad y desmantelar el engaño que estrangulaba este vuelo. Levantó la vista, escudriñando la cabina con la precisión de un hombre acostumbrado a salas de juntas donde cada mirada, cada silencio, albergaba un significado oculto. Varios pasajeros se apiñaban, susurrando oraciones. Otros permanecían paralizados, aferrándose a los reposabrazos. Pero unos pocos, solo unos pocos, parecían demasiado serenos. Sus expresiones no eran de miedo, sino de anticipación. En la parte delantera, el auxiliar de mayor edad, de cabello ralo, permanecía rígido, con la mirada fija no en los pasajeros, sino en la puerta de la cabina, como esperando una señal. En las filas centrales, el hombre de la chaqueta gris seguía garabateando en su cuaderno, con el bolígrafo deslizándose con calma mientras el caos se extendía como fuego a su alrededor. Sus labios se movieron débilmente, murmurando palabras que Ethan no podía oír, pero la cadencia no era natural, como un dictado más que notas nerviosas. Y luego estaba el hombre rígido en el 14C. Estaba sentado erguido, con los hombros rectos, sin apartar la vista de Ethan. Ni una sola vez parpadeó ante el llanto del bebé, ni ante la chaqueta manchada de sangre. En cambio, su mirada era deliberada, fría, casi militar. Cuando Ethan finalmente lo miró a los ojos, los labios del hombre formaron una sola palabra sin sonido: todavía no. La frase golpeó a Ethan como una piedra en el pecho. ¿Todavía no? ¿Qué estaba cronometrando? Su pulso martilleaba en sus sienes mientras repasaba el anuncio del capitán, la voz temblorosa, el tono ensayado. Si Rowan no actuaba solo, entonces tal vez el capitán no estaba realmente al mando. La servilleta se arrugó en el puño de Ethan, con la advertencia grabada en su mente: no confíes en nadie uniformado. Eso se refería a los asistentes. Eso se refería a la cabina. Eso se refería, tal vez, al mismo hombre que acababa de prometer aterrizarlos sanos y salvos. Oliver gimió de nuevo, y Ethan lo meció suavemente, aunque sus manos no eran nada firmes. El dolor del niño alimentó su determinación. Se inclinó hacia su hijo, susurrando tan suavemente que solo Oliver pudo oírlo. No dejaré que te lleven. Ni ahora, ni nunca. Su voz temblaba con rabia contenida, pero también con claridad. Cada decisión que tomara ahora decidiría no solo su destino, sino el de todos los atrapados en esa jaula presurizada de mentiras. La cabina se sacudió de repente. El descenso comenzó en serio. Las máscaras de oxígeno vibraron sobre sus cabezas, algunas casi se desprendieron. Una mujer gritó, agarrando el brazo de su esposo, pero Ethan permaneció quieto, calculando. Pensó de nuevo en las palabras del capitán, en los aliados que Rowan había insinuado antes de atragantarse con su propia sangre. Todo conectó, piezas de un rompecabezas chocando en el aire. El joven asistente captó su mirada desde la cocina. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor, pero asintió levemente a Ethan, como para confirmar que la nota era real. Ethan reconoció la valentía tras ese gesto, un silencioso voto de lealtad a pesar del peligro. Le decía una cosa con claridad: el ataque de Rowan había sido más que crueldad, había sido una señal. La herida del tenedor había abierto más que carne. Había revelado un secreto. Ethan se irguió, su cuerpo en tensión, listo para atacar, con todos los sentidos agudizados por la certeza de que la traición lo rodeaba. Y mientras los motores rugían y el descenso se hacía más pronunciado, comprendió con una certeza escalofriante: la verdad ya no se trataba de sobrevivir, sino de traición a 9000 metros de altura. Pensó que la sangre en los asientos sería olvidada, pero la justicia no se calla. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. El hombre de la chaqueta gris no levantó la vista al principio. Su bolígrafo rascaba la pequeña libreta en su regazo, como si el caos de la cabina no fuera más que ruido de fondo. Ethan movió a Oliver con cuidado, equilibrando a su hijo contra su hombro de modo que la mano herida del niño permaneciera presionada bajo el pliegue de su chaqueta. Su voz era firme, baja, pero con un tono autoritario.
Ha estado escribiendo desde que empezó. ¿Quién eres? El bolígrafo se detuvo a mitad de trazo. Lentamente el hombre levantó la vista, una media sonrisa formándose en sus labios, débil y deliberada, como si cada expresión fuera parte de una actuación que solo él entendía. Su voz, cuando llegó, fue tranquila y pausada, sin disculpa ni explicación. «Observador», dijo en voz baja, con los ojos brillando en la tenue luz de la cabina. «No soy actor, pero los actores sangran». Ethan se erizó al oír esas palabras. Apretó la mandíbula, flexionó los músculos del brazo mientras apretaba instintivamente a Oliver. No tenía paciencia para los acertijos. La vida de su hijo exigía claridad, no juegos crípticos. Sin embargo, el hombre de la chaqueta gris se recostó ligeramente, como disfrutando de la creciente tensión. Su bolígrafo golpeó una vez el cuaderno antes de quedarse quieto. Rowan, desplomado contra la pared del pasillo, tosió con fuerza, respirando entrecortadamente con cada inhalación superficial. La sangre en su garganta se había reducido a un resumar pegajoso, pero sus ojos aún ardían con una luz febril. Con una risa repentina y entrecortada que se quebró como un cristal, volvió a llamar la atención de la cabina. «¿Crees que apuñalarme cambia algo?», preguntó con voz áspera, con palabras densas y gorgoteantes, pero lo suficientemente agudas como para atravesar el ruido de susurros de pánico. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida mientras escupía una última verdad al aire. Estaban marcados mucho antes de embarcar. Los pasajeros retrocedieron visiblemente, algunos jadeando, otros murmurando preguntas frenéticas. Un hombre preguntó, «¿Qué quiere decir? ¿Marcado?», mientras otro le silbaba a Rowan que se callara. Pero Rowan solo volvió a reír entre dientes, con un sonido áspero y chirriante, temblando por el esfuerzo. El pulso de Ethan latía con fuerza en sus oídos. «Marcado». La palabra se aferró a sus pensamientos como una mancha oscura, cargada de implicaciones. Miró a su alrededor, observando a los pasajeros. Demasiadas miradas parecían dirigirse hacia él, algunas temerosas, otras desconfiadas, algunas extrañamente tranquilas como esperando. Podía sentir juicio en cada mirada, pero también algo más inquietante, expectación. Bajó la mirada hacia Oliver, quien gimió suavemente, con su carita pegada al cuello de Ethan. La mano herida del niño había dejado una tenue mancha carmesí en la chaqueta del director ejecutivo, un recordatorio visible de lo rápido que se podía destrozar la inocencia. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. No podía, no quería, permitir que su hijo se convirtiera en un peón en el retorcido juego que se estaba desarrollando allí. Su mano se movió, sus dedos rozando el mango del tenedor, aún apretado. El metal estaba resbaladizo, con el filo manchado por la sangre de su hijo y la de Rowan. Alguna vez había sido un utensilio común. Ahora se sentía más pesado, cargado de un significado mucho más allá de su diseño. La mente de Ethan, agudizada por años de negociaciones despiadadas y juntas directivas hostiles, comenzó a verlo de otra manera. El tenedor ya no era solo un arma, era un símbolo, una clave para desentrañar el enigma que Rowan había insinuado. Los ojos de Rowan brillaron levemente como si leyera los pensamientos de Ethan. Volvió a toser, débil pero desafiante, y su susurro solo llegó a quienes estaban lo suficientemente cerca como para oírlo. La tormenta aún no ha estallado. Las palabras dejaron helado a Ethan, aunque se obligó a mantener el control. Se volvió hacia el hombre de la americana gris, cuya leve sonrisa burlona no se había desvanecido. El observador observaba la escena con una distancia clínica, observando cada movimiento, midiendo cada reacción. Ethan se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, cada decisión quedaba registrada. Se transformaba en datos para los ojos de alguien más. «Basta de juegos», gruñó Ethan en voz baja, aunque no lo suficientemente alto como para atraer la atención de todos en la cabaña. Su mirada se clavó en el hombre del cuaderno. «Si solo estás mirando, entonces sabes algo que yo no. Dime por qué». El hombre simplemente negó con la cabeza, con el bolígrafo suspendido de nuevo sobre la página. «No es mi papel», murmuró. «¿Pero el tuyo? El tuyo ya ha empezado». El pecho de Ethan ardía de frustración, pero antes de que pudiera presionar más, Oliver se removió en sus brazos, dejando escapar un grito agudo que resonó en el tenso silencio.
atrajo todas las miradas hacia ellos. Cada par de ojos recordó una vez más que el pasajero más pequeño también era el centro de esta tormenta. Ethan meció a su hijo suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, incluso mientras su mente ardía en cálculos. Sintió de nuevo el peso del tenedor, más pesado con cada latido. Las palabras de Rowan resonaban en su mente, marcadas mucho antes de embarcar. La sangre en la mano de su hijo no solo era evidencia de crueldad, era la prueba de que este momento se había desencadenado mucho antes de que Ethan subiera al avión. Su instinto le decía que el tenedor no era el final, sino el principio, una señal sangrienta que obligaría a la verdad a desangrarse gota a gota. La verdad había empezado a desangrarse, gota a gota. El hombre rígido del 14C finalmente se levantó, y el aire dentro de la cabina cambió al instante, como si el oxígeno mismo se apretara. Todas las miradas se posaron en él. El miedo se desvió momentáneamente del cuerpo desplomado de Rowan hacia este extraño cuyos movimientos eran de calculada precisión. Enderezó los hombros al entrar en el pasillo. El leve zumbido de los motores subrayaba su paso pausado. No hubo vacilación, ni mirada nerviosa, solo la firme determinación de un hombre entrenado para momentos como este. Los músculos de Ethan se tensaron. Su instinto le gritaba que no era un pasajero cualquiera. Abrazando a Oliver, se preparó para la violencia, esperando que el hombre sacara un arma. Pero en cambio, el desconocido se detuvo a pocos metros y se echó hacia atrás la chaqueta. Se oyeron jadeos entre las filas al ver brillar una placa bajo las tenues luces de la cabina, un emblema desconocido para la mayoría, con los bordes afilados. Su símbolo irreconocible. No era el escudo de una agencia gubernamental ni el sello de ninguna autoridad que los pasajeros pudieran nombrar, y esa incertidumbre lo hacía aún más escalofriante. El emblema parecía declarar tanto poder como secretismo. Se suponía que nunca debías intervenir, dijo el hombre en voz baja, pero que se oía a través del tenso silencio. Su mirada, oscura e inflexible, se fijó en Ethan con la fuerza de la orden. Ethan apretó más fuerte a su hijo. La ira le enrojeció el rostro. Su voz se quebró en el aire, feroz y cruda. «Es un niño». Sus palabras temblaban de rabia, y cada sílaba llevaba la agudeza de la furia paterna. El hombre no parpadeó, permaneció inmóvil, impasible ante el arrebato. Lentamente, ladeó la cabeza, con una expresión vacía de compasión. «Un símbolo», corrigió, con un tono frío y clínico, como si estuviera explicando un hecho de la física en lugar de hablar de un bebé. Nada más. La declaración impactó a Ethan con más fuerza que la turbulencia que sacudía el avión. La herida del tenedor en la mano de Oliver palpitaba bajo el vendaje improvisado, y el bebé gimió suavemente, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Para Ethan, el significado era insoportable. Su hijo no había sido lastimado por crueldad o error, había sido utilizado, elegido deliberadamente como una palanca para empujar a Ethan a la acción. La cabina se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el zumbido de los motores y los débiles llantos de Oliver. Los pasajeros susurraban nerviosos, con el rostro pálido de confusión. No entendían el lenguaje de los símbolos ni de las palancas, pero sí el del miedo. La mente de Ethan corría a mil. La mente de un director ejecutivo, agudizada por años de estrategia, ahora se transformaba en instinto de supervivencia. Cada guerra en la sala de juntas, cada negociación hostil que había librado, parecía ahora un tenue ensayo para este momento. Su corazón latía con fuerza al comprenderlo. Sus decisiones habían sido predichas, su ira provocada, sus movimientos anticipados. Él no estaba jugando, él era el juego. Rowan, desplomado contra la pared, tosió una risa débil, con la sangre manándole del cuello. Su mirada oscilaba entre Ethan y el portador de la credencial, con expresión burlona a pesar de las manchas carmesí en sus labios. El sonido le revolvió el estómago a Ethan. Incluso en su estado de destrozo, Rowan parecía saber más, saborear la confusión que lo mantenía atrapado. El portador de la credencial dio otro paso al frente. Sus botas resonaron suavemente contra el estrecho pasillo. «Se suponía que debías permanecer sentado», dijo con tono tranquilo, como si estuviera sermoneando a un alumno desafiante. «Se suponía que debías obedecer». Entrecerró los ojos ligeramente. «Ahora todo el equilibrio se está desmoronando. Y es culpa tuya».
Ethan apretó la mandíbula. Quiso abalanzarse, golpear, pero el peso de Oliver en sus brazos lo aferraba. Sabía que un movimiento imprudente podría romper la frágil línea entre la supervivencia y la catástrofe. Sentía las miradas de los pasajeros fijas en él, esperando su respuesta, como si cargara no solo con el destino de su hijo, sino también con el de ellos. Un hombre en la última fila murmuraba una oración en voz baja. Otro apretaba con fuerza la mano de su esposa. Toda la cabina parecía congelada en un cuadro de miedo. El zumbido del avión era el único ritmo constante contra el creciente latido de la tensión. Ethan buscó las palabras, la palanca, cualquier cosa que pudiera romper el control que este hombre ejercía sobre él. Pero todo lo que vio fue el pequeño rostro de Oliver, apretado contra su pecho, confiando en él con una fe demasiado pura para un mundo así. La verdad lo hirió más profundamente que cualquier espada. No fue casualidad. Su hijo nunca fue la verdadera víctima. Fue el cebo, el detonante, el símbolo elegido para encender la furia de Ethan. Y a medida que las palabras del portador de la insignia calaban más hondo, Ethan sintió que las cadenas invisibles se apretaban a su alrededor, atándolo a un rol que nunca había elegido, pero que no podía rechazar. Todos sus instintos gritaban resistir, luchar, desafiar el camino que otros le habían trazado. Sin embargo, la revelación pesaba, transformando el campo de batalla que creía comprender. Ahora cada paso que había dado desde el abordaje, cada acción desesperada, cada gota de sangre, se sentía orquestada, manipulada, controlada, y ese conocimiento ardía con más fuerza que la rabia que aún corría por sus venas. Cuando un niño se convierte en un símbolo, un padre se convierte en un arma. El avión volvió a sacudirse, pero esta vez no por turbulencias. Un profundo gemido metálico resonó por el fuselaje, como la respiración forzada de una máquina sometida a una fuerza excesiva. Los compartimentos superiores vibraron violentamente, y algunas máscaras de oxígeno se soltaron de sus paneles, colgando como testigos silenciosos. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, con la mirada fija en el aire, pero Ethan se concentró en el sonido. No era aleatorio, era mecánico, una manipulación deliberada, como si unas manos invisibles hubieran penetrado en las venas del avión y tomado el control. La sospecha de Ethan se convirtió en certeza. El cruel ataque de Rowan a Oliver no había sido un acto aislado de locura. Fue una chispa, destinada a sembrar el pánico, a quebrantar el orden. Pero la verdadera amenaza yacía más profunda, oculta en los mismos sistemas que los mantenían en el cielo. Un pensamiento se aferró al pecho de Ethan como una tenaza. El avión ya no era suyo. A su lado, el joven auxiliar se inclinó hacia él. Su voz, un frágil susurro ahogado por el zumbido de los motores, era un frágil susurro. Señor, las comunicaciones no funcionan. No hay comunicación, estamos cortados. Sus manos temblorosas aferraron un papel doblado y lo metieron en el bolsillo como si incluso sostenerlo fuera peligroso. Ethan apretó la mandíbula. Aislamiento. Quienquiera que hubiera orquestado esto se había asegurado de que ninguna llamada de socorro se escapara. El mundo de abajo creería que este vuelo era rutinario, ajeno a la guerra silenciosa que se desarrollaba sobre las nubes. Cambió de postura a Oliver en su brazo, acercando al bebé a su pecho. El niño gimió débilmente, su pequeña mano vendada presionando débilmente la camisa de su padre. Ethan besó la sien del niño, con la mente ya acelerada. Al otro lado del pasillo, el hombre de la chaqueta gris cerró su cuaderno con deliberada calma. El leve chasquido de la tapa tuvo más peso que cualquier grito. Fue el sonido de la conclusión. Su papel, fuera el que fuera, había terminado. Se recostó, juntando las manos con cuidado, con una leve sonrisa dibujando en sus labios, como satisfecho con el caos que los rodeaba. Ethan entrecerró los ojos. ¿De qué sonríes?, preguntó en voz baja, con un tono cargado de sospecha. El hombre ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. «Solo observo», murmuró con voz suave y distante. «Lo que debe suceder, sucede». Su calma inquietó a Ethan más que la malicia de Rowan. No era pánico, era expectación. Un movimiento en la parte delantera de la cabina desvió la atención de Ethan. El hombre rígido del asiento 14C se levantó con precisión, cada movimiento controlado, mesurado. Sin dudarlo, se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar hacia la cabina.
Por primera vez, el símbolo de su pecho se reveló por completo. Una insignia desconocida, cuyo emblema brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Los murmullos crecieron como una marea entrante. Ethan dio un paso adelante bloqueándole el paso. ¿A dónde vas? La expresión del hombre era fría, como una piedra. A garantizar el orden, respondió secamente. Su mirada se dirigió a Oliver, luego a Ethan, con un peso que heló el aire. Ethan sintió una oleada de furia, pero bajo ella, un susurro de estrategia. Había pasado años maniobrando contra depredadores corporativos, interpretando sus tácticas, volviendo su presión contra ellos. Esto no era diferente, solo que lo que estaba en juego eran vidas, no ganancias, oportunidad, presión, apalancamiento. Repitió el mantra en silencio, con los pies en la tierra. El portador de la placa no se inmutó. Hizo una sutil señal con 2 dedos hacia la puerta de la cabina. El leve clic de una cerradura al abrirse le respondió. A Ethan se le encogió el estómago. Ya tenían acceso. Apretó con más fuerza el tenedor ensangrentado, sintiendo su peso como un recordatorio de desesperación y desafío. «Primero me atravesarás», gruñó. Los pasajeros se inclinaron, con el miedo luchando contra la esperanza en sus ojos. Algunos hombres murmuraban oraciones en voz baja. Otros abrazaron a sus hijos, protegiéndolos de la vista. Toda la cabina se había convertido en un escenario, cada respiración cargada de anticipación. La voz del portador de la credencial bajó, casi serena. «No entiendes lo que impides». Ethan sostuvo su mirada sin pestañear. «Pruébame». Por un instante, el silencio se prolongó, roto solo por el rugido de los motores y el suave gemido de Oliver. Entonces, como si fuera una señal, las luces parpadearon. El avión se estremeció violentamente, y en lo alto, las alarmas parpadearon débilmente antes de apagarse de nuevo. Era la prueba. Alguien se había apoderado de las venas del avión y estaban apretando el control. El joven auxiliar se tambaleó hacia adelante, con la voz quebrada. «¡Están anulando los sistemas! ¡Estamos perdiendo el control!» La mente de Ethan se agudizó. Rowan había sido el cuchillo. El portador de la placa era el ejecutor. Y el verdadero cerebro estaba en algún lugar oculto, ya en el corazón del avión. Miró al hombre de la americana gris, que seguía observando, con los labios moviéndose levemente como si narrara a oídos invisibles. Ethan comprendió entonces, ya no solo defendía a Oliver, se interponía entre cada pasajero y una trama coordinada que ya había hundido sus garras en el avión. Su pulso se aceleró, pero su mente permaneció firme. Un campo de batalla, pensó. Cada campo tenía sus reglas. Cada enemigo, su debilidad. Apretó a Oliver, abrazándolo como si lo protegiera con el latido de su corazón. Entonces, con una calma sombría, comenzó a ordenar el caos, convirtiendo el miedo en enfoque, a los pasajeros en peones y a sí mismo en el estratega que el enemigo no esperaba. En el corazón del desorden, un estratega encuentra su guerra. Los motores rugieron con una fuerza que hizo vibrar cada asiento, un rugido mecánico y sordo que llenó la cabina y aplastó los oídos de los pasajeros. El avión se estremeció al descender bruscamente, con las máscaras de oxígeno balanceándose como péndulos atrapados en una tormenta. El pánico se apoderó de las filas en sollozos apagados y susurros apresurados, pero en el pasillo, la tensión se convirtió en una sola línea de conflicto. Ethan Carroway se mantuvo erguido, con un brazo agarrando a Oliver contra su pecho, y el otro extendido para bloquear el paso del portador de la placa que marchaba hacia la cabina. «Ni un paso más», gruñó Ethan, con la voz cargada de la furia de un padre y la autoridad de quien había comandado salas de juntas. Su mirada fulminante se clavó en los fríos ojos del portador de la placa. Los pasos del hombre vacilaron por primera vez, pero su rostro permaneció pétreo, la mandíbula apretada con una determinación inquebrantable. A su alrededor, los pasajeros se inclinaron hacia adelante, incapaces de apartar la mirada. La cabina parecía más pequeña, más estrecha, como si cada bocanada de aire se la tragara la confrontación. Los labios del portador de la placa se separaron ligeramente, su tono plano pero impregnado de una silenciosa amenaza. «Te estás interponiendo en el camino de algo que no puedes controlar». Su mano flotaba cerca de su chaqueta, sin desenvainar un arma, pero insinuando un poder invisible, como si la propia placa bastara para silenciar la resistencia.
Su mirada no se apartó de Ethan, su cuerpo inmóvil como el mármol, cada movimiento calculado para intimidar. Oliver gimió en los brazos de Ethan. El suave grito rompió el pesado silencio como un cristal que se rompe en un lago helado. Ethan inclinó la cabeza ligeramente, susurrando palabras tranquilizadoras a su hijo, pero su mirada no se apartó del hombre que tenía delante. Su pulso latía con fuerza, pero su mente se agudizó, hilvanando cada detalle. Las crípticas palabras de Rowan, la serena indiferencia del blazer gris, la voz temblorosa del piloto. Esto no era casualidad, era un plan, y el diseño se acercaba. Desde atrás, la tos entrecortada de Rowan atravesó el punto muerto. Los pasajeros se retorcieron en sus asientos, sobresaltados, mientras el asistente herido se desplomaba hacia adelante, con sangre brillando en la comisura de sus labios. Levantó una mano temblorosa. Sus dedos se crisparon en el aire como un conductor moribundo. El sonido que forzó a salir fue débil, estrangulado, pero inconfundible. Una risa, bañada en sangre. A Ethan se le encogió el pecho al ver la mirada de Rowan clavada en él, salvaje y sabia. «El aterrizaje no es para ti», siseó Rowan entre gorgoteos. Cada palabra le arrancaba una línea roja de la garganta. «Es para ellos». La cabina se congeló. Los pasajeros susurraban con fuerza. Su miedo se transformaba en terror al ver el significado de esas palabras flotando en el aire viciado y reciclado. A Ethan se le revolvió el estómago. Las palabras no pertenecían a un moribundo. Pertenecían a alguien que había visto el plan en su totalidad y quería que Ethan supiera que solo estaba arañando la superficie. La mirada de Ethan se dirigió a las ventanas, donde el mundo exterior se difuminaba en franjas de nubes y gris. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Si Rowan tenía razón, entonces el descenso de emergencia no era un rescate en absoluto. Era una entrega. Lo que sea que les esperara en tierra no era ayuda. Era una emboscada. Casi podía verlo en su mente. Figuras sombrías en la niebla, armas en alto, no para los pasajeros, sino para él, para Oliver. Tragó saliva con fuerza, apretando el agarre alrededor de su hijo. El portador de la placa se acercó, su tono ahora más agudo, como si las palabras de Rowan hubieran punzado incluso su máscara estoica. «Apártense», ordenó. La autoridad en su voz era deliberada, ensayada, como la de un hombre que había pasado años exigiendo obediencia. Pero Ethan permaneció impasible. «No», dijo Ethan con firmeza, en voz baja y firme. Su postura se ensanchó, bloqueando el estrecho pasillo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, no solo contra el hombre que tenía delante, sino contra la verdad que Rowan acababa de revelar. Podía sentir miradas sobre él desde todas direcciones. Pasajeros esperando, temiendo, esperando que actuara. El hombre de la chaqueta gris se reclinó aún más en su asiento, con una pierna cruzada sobre la otra, tamborileando con los dedos casualmente en el reposabrazos. Su sonrisa serena era casi burlona, como si hubiera estado esperando cada giro, cada reacción. Ethan captó su mirada y no vio diversión, sino cálculo, como quien toma notas de una obra ya escrita. La mente de Ethan ardía de urgencia. Pensó en la pequeña mano de Oliver, vendada pero temblorosa, un recordatorio de la crueldad que había iniciado esta espiral. Pensó en su responsabilidad, no solo como director ejecutivo, no solo como padre, sino como el único hombre dispuesto a interponerse entre estas fuerzas y las vidas inocentes hacinadas en la cabina. El descenso podría llevarlos a tierra, pero Ethan ahora lo entendía. El verdadero peligro apenas comenzaba. Los motores rugieron con más fuerza, el suelo vibró bajo sus zapatos y las luces de la cabina parpadearon brevemente antes de estabilizarse. Cada sonido, cada movimiento, llevaba el peso de la finalidad. Ethan besó suavemente la frente de Oliver, sus labios presionando contra la piel cálida humedecida por las lágrimas. Su promesa fue silenciosa pero inquebrantable. No permitiría que este avión, ni nadie que esperara abajo, se llevara a su hijo. Rowan se desplomó aún más, su risa se convirtió en una tos estridente, y el portador de la placa apretó la mandíbula preparándose para avanzar. Ethan se preparó, con el corazón latiendo al ritmo de los tambores de guerra, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Por primera vez, Ethan comprendió que la batalla no terminaba con el aterrizaje, solo comenzaba. A veces el suelo es más peligroso que el cielo.
El avión aterrizó con un chirrido de neumáticos. La cabina se sacudió como si el pájaro metálico hubiera sido arrancado del cielo y obligado a aterrizar. La niebla se aferraba densamente a las ventanas, enroscándose en velos pálidos que difuminaban el contorno del aeródromo. No era el brillante horizonte urbano que los pasajeros esperaban, sino una franja de asfalto en sombras rodeada de enormes hangares y las oscuras siluetas de figuras que esperaban. Una oleada de pánico recorrió las filas de asientos mientras se alzaban voces, preguntas, oraciones, gritos sin respuesta. La mirada de Ethan se agudizó, atravesando la niebla de miedo mientras apretaba a Oliver con fuerza contra su pecho. El bebé gemía suavemente. Su pequeña mano vendada se contraía contra la camisa de su padre. Ethan apretó la mandíbula mientras evaluaba mentalmente la escena. Hombres con uniformes oscuros, inmóviles, demasiado inmóviles, como ensayados. Sus rifles brillaban tenuemente a través de la niebla. Esto no era un equipo de rescate. Era una reunión. A su lado, el portador de la placa se movía con serena autoridad, su rostro una máscara de fría eficiencia. Se inclinó lo suficiente para que Ethan percibiera el leve olor a hierro en su ropa. «Hazte a un lado», dijo el hombre, con voz serena pero autoritaria. Sus ojos, pálidos e inquebrantables, se dirigieron a Oliver. «Tú no eres la misión». Ethan apretó el tenedor con más fuerza, las afiladas púas presionando su palma hasta que sintió una punzada de dolor. El mismo tenedor que había hecho sangrar tanto a su hijo como a Rowan se había convertido ahora en su ancla, un símbolo de desafío. Sus pensamientos corrían, no solo sobre la supervivencia, sino sobre la estrategia. Cada decisión tendría consecuencias no solo para él, sino para todos a bordo. Se giró ligeramente hacia el joven y tembloroso asistente, cuyo rostro estaba pálido bajo las tenues luces de la cabina. La voz de Ethan se redujo a un susurro, bajo y afilado como acero desenvainado. «Ayúdenme a bloquear la salida. No dejen que se lo lleven». La garganta del chico se contrajo al tragar saliva, pero sus ojos encontraron una chispa de coraje. Asintió, apretando los dedos alrededor del carrito que había usado antes como cobertura. Su cuerpo temblaba, pero su postura se afianzó, con los hombros erguidos como si hubiera estado esperando toda su vida para desafiar las órdenes. Un siseo rompió el instante. La puerta de la cabina se abrió, con un crujido hidráulico al abrirse. Una fría niebla entró a raudales, enroscándose en el estrecho pasillo como el aliento de una bestia acechante. Los pasajeros retrocedieron instintivamente, con la mirada fija en el hueco cada vez mayor que prometía seguridad o condenación. La primera bota entró, de cuero negro, pulida pero pesada, seguida de otra. Apareció un hombre, alto y corpulento, con el rifle cruzado. Su expresión era indescifrable, oculta tras la sombra de su gorra. Escudriñó la cabina como si catalogara rostros, pero su atención se detuvo en Ethan. El corazón de Ethan retumbaba en sus oídos, pero sus pensamientos eran fríos, deliberados. Inclinó el cuerpo, protegiendo completamente a Oliver mientras mantenía la horquilla levantada lo justo para ser vista. Cada músculo de su cuerpo gritaba por atacar, pero se contuvo, sabiendo que un movimiento prematuro podría desatar la tormenta demasiado pronto. La figura armada avanzó un paso más. La niebla se enroscaba alrededor de sus piernas como humo que se eleva desde un campo de batalla. Tras él, más sombras se movían en la niebla. Sus contornos sugerían una cantidad excesiva de personas como para combatirlas directamente. Una ironía dramática oprimió el pecho de Ethan. Los pasajeros creían que lo peor había pasado con el aterrizaje, pero él sabía que esto era solo el principio. El portador de la placa se dirigió a la puerta con paso de soldado, haciendo una señal a los intrusos con un sutil asentimiento. Ethan le bloqueó el paso, con los hombros erguidos y la voz gruñona. Ni un paso más. El intruso se detuvo, entrecerrando los ojos. La tensión crepitaba en el aire como un cable de alta tensión. Todos los pasajeros contenían la respiración como si una sola exhalación pudiera encender la violencia que bullía en la cabina. La mente de Ethan repasó las últimas palabras de Rowan, esa inquietante advertencia sobre influencias externas. Quienquiera que fueran estos hombres, no estaban allí por casualidad. Oliver se agitó en sus brazos. Su pequeño grito rasgó el silencio como un cristal. El sonido tranquilizó a Ethan. Le recordó por qué se mantenía desafiante ante las adversidades. Su determinación se endureció, su voluntad inquebrantable.
La puerta se abrió del todo con un siseo, metal rechinando contra metal, y la niebla se extendió más adentro, envolviendo el pasillo en una fría mortaja. Los nudillos de Ethan palidecieron alrededor del tenedor. Su mirada se fijó en el arma del intruso. Luego se dirigió al joven empleado que sujetaba el carrito con brazos temblorosos. Cada segundo se estiraba, tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. Los labios del intruso se curvaron en una leve sonrisa burlona, como si ya supiera el resultado. Pero Ethan se negó a ceder. Se acercó al oído de Oliver, susurrando palabras destinadas solo a su hijo, palabras de promesa y fuego. Entonces alzó la voz, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, con un tono firme y desafiante. No se lo llevarán. La bota del hombre armado avanzó 1 centímetro más, rompiendo la barrera invisible que Ethan había trazado. El mundo pareció inclinarse, el aire cargado con el peso de las decisiones aún no tomadas. Los pasajeros se aferraron a los reposabrazos, con la mirada fija entre el padre y el intruso, sabiendo que un latido lo decidiría todo. Y en esa pausa sin aliento, con la niebla enroscándose a su alrededor y el destino acechando en el umbral, la verdad se hizo innegable. Esto no era un rescate, esto era una captura. El juego había pasado de la supervivencia al desafío. La puerta se abrió con un siseo, resonando por la cabina como el tañido de una campana lejana. El primer intruso entró por completo. Cuando la puerta se abre, el destino entra. El caos se desató al instante. Apenas se oyó el eco de la puerta de la cabina al abrirse cuando Ethan se abalanzó hacia adelante, con todo su cuerpo encogido por la furia de un padre acorralado. Golpeó al primer intruso con el extremo romo del tenedor y el impacto le causó un estruendo espantoso en la sien. El intruso se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza, mientras los pasajeros gritaban al unísono, sus gritos resonando por la estrecha cabina como olas que se estrellan contra el acero. El olor a sudor, miedo y un ligero olor a sangre derramada llenaban el aire, tan denso que resultaba asfixiante. Junto a Ethan, el joven asistente, con manos temblorosas pero una determinación férrea, empujó un carrito de servicio por el pasillo con una fuerza desesperada. El pesado carrito metálico resonó al colocarse en su lugar, bloqueando el estrecho pasillo y aplastando a 2 de las figuras armadas contra la cocina. Uno de ellos maldijo en voz baja, luchando por apartar la barrera, mientras el otro intentaba recuperar el equilibrio. El espacio se convirtió de repente en un campo de batalla. Cada rincón rebosaba tensión, cada latido más fuerte que los motores del avión. El portador de la placa, más alto y corpulento que Ethan, se abalanzó con precisión militar, con la mirada fría y los movimientos pausados. Su brazo rodeó la muñeca de Ethan, intentando soltar el tenedor. ¡Quítate!, gritó con voz aguda, autoritaria y sin vacilación. Ethan sostuvo su mirada, a centímetros de distancia, y por un instante sus ojos se cruzaron como 2 espadas chocando a mitad de un golpe. El suave gemido de su hijo llegó a sus oídos, atravesando el ruido y encendiendo un fuego que rugió más fuerte que el miedo. Con el instinto de quien ha sobrevivido a salas de juntas donde el poder era otra forma de guerra, Ethan cambió de postura repentinamente, girando el brazo en un arco brusco. Empujó al portador de la placa hacia atrás, empujándolo hacia una fila de asientos. Los marcos metálicos crujieron al chocar el cuerpo del hombre con ellos, y los pasajeros se encogieron en los rincones, protegiéndose con manos temblorosas. Ethan gruñó con los dientes apretados, con la voz áspera de rabia y desesperación. «¡No te llevarás a mi hijo!». Apretó el tenedor con más fuerza, con los nudillos blancos y el cuerpo temblando de agotamiento y determinación feroz. La cabina vibraba con sonidos superpuestos, gritos, llantos, el chirrido del carrito al ser empujado, el ruido sordo de cuerpos forcejeando en un espacio reducido. Sin embargo, a pesar de todo, una sola voz cortaba con fuerza, suavidad y una calma desconcertante. El hombre de la chaqueta gris no se había movido para luchar ni para huir. Estaba de pie en el centro del pasillo. El tenue resplandor de las luces del techo proyectaba largas sombras sobre sus rasgos afilados. Sus ojos brillaban con algo ilegible mientras levantaba un pequeño dispositivo no más grande que un bolígrafo, cuya lente parpadeaba ligeramente en rojo. Su voz era baja, firme y extrañamente reverente, como la de un historiador que registra las últimas líneas de una profecía. «El padre se convierte en fuego cuando el hijo se ve amenazado», murmuró,
cada sílaba deliberada, casi ceremonial. Ethan giró la cabeza hacia él, con la furia desfigurando sus facciones. Por un fugaz instante, quiso silenciar la voz del hombre con el mismo tenedor que goteaba leves rastros de sangre en su mano. Pero dudó, porque en ese tono no había malicia, solo observación. Era como si el hombre no fuera un enemigo, sino un testigo, documentando cada momento de aquel caos con una inquietante indiferencia. Su expresión permaneció inalterada, los labios curvados en una leve sonrisa, como si saboreara el desenlace de un guión que solo él entendía. La comprensión golpeó a Ethan con un escalofrío más intenso que el aire acondicionado que entraba a borbotones por las rejillas de ventilación. El hombre de la americana gris no comandaba a estos intrusos, ni luchaba junto a ellos. Observaba, grababa, asegurándose de que cada grito, cada golpe, cada palabra desesperada se conservara. ¿Para quién? Ethan no lo sabía, pero saberlo lo carcomía. No solo luchaba por la supervivencia de su hijo, estaba siendo escrito en una narrativa diseñada por manos invisibles. El portador de la placa gruñó, empujándolo, obligando a Ethan a redirigir su atención. La lucha se intensificó, los músculos se tensaron, las respiraciones chocaron en ráfagas bruscas. Pero la mente de Ethan, aguda e inquebrantable, se negaba a ceder. Los llantos de su hijo eran más suaves ahora, amortiguados por su chaqueta, pero lo anclaban con una claridad brutal. Apretó la postura, inclinó el hombro y siguió adelante. La fuerza de la desesperación le daba más poder del que creía posible. A su alrededor, los pasajeros se apiñaban, algunos sollozando, otros rezando, otros paralizados por la incredulidad. El joven asistente, aún apretando su peso contra la camilla, miró a Ethan con miedo y asombro, como si en ese instante comprendiera que el hombre que tenía delante no era solo un padre, sino una tormenta que se negaba a ser contenida. La voz del hombre de la americana gris regresó, más baja ahora, casi como un susurro dirigido a alguien mucho más allá de las paredes de la cabina. Sus ojos brillaron al palpitar la luz roja de su dispositivo. La verdad estaba escrita con sangre y aliento. Ethan obligó a los atacantes a retroceder con la fuerza bruta de un hombre que no tenía nada que perder. La cabina se estremeció con el caos de cuerpos chocando, metal rechinando y pasajeros gritando. Pero su concentración era tan aguda como el acero. Su pecho subía y bajaba pesadamente. Oliver se apretaba contra él. La pequeña mano del bebé temblaba bajo las capas de tela atadas apresuradamente alrededor de la herida. Los atacantes se tambalearon hacia el pasillo, sorprendidos por la arremetida de Ethan, y en ese breve instante de vacilación, tomó el control. ¡Bloqueen las puertas!, gritó, su voz atravesando el pánico como una orden en una sala de juntas, solo que esto no era una reunión, era supervivencia. Los pasajeros aterrorizados, con los ojos abiertos por la desesperación, respondieron casi instintivamente. Empujaron el equipaje contra las puertas, se tomaron de los brazos y se prepararon para el peso del miedo que los oprimía desde dentro y desde fuera. Las sirenas sonaban afuera, amortiguadas por las gruesas paredes metálicas del avión, pero su significado era inconfundible. La ayuda podría estar en camino, o quizás más enemigos, otra capa de esta pesadilla orquestada. Ethan podía sentir la vibración de botas contra la pista, como un trueno lejano que prometía una tormenta que aún no había estallado. El joven asistente, pálido pero decidido, puso un botiquín de primeros auxilios en la mano libre de Ethan. Su voz tembló al susurrar. Convertiste su trampa en su fracaso. Sus ojos abiertos reflejaban miedo y asombro, como si acabara de presenciar un cambio de dirección imposible. Ethan apretó el agarre de Oliver con más fuerza, con la mandíbula apretada. Los gemidos del niño le royeron el corazón, pero el fuego en sus venas no dejaba lugar a la duda. Desde el otro lado de la cabina, el hombre de la americana gris se levantó lenta y deliberadamente, como si el caos que lo rodeaba no fuera más que una pequeña molestia. Cerró su dispositivo con un suave chasquido y lo guardó, con movimientos medidos y practicados. Por primera vez, la sonrisa cuidadosamente forjada que había persistido en sus labios desde el principio se disolvió. Miró a Ethan con una mirada que contenía algo entre el desdén y el respeto reticente. «Esto no debía terminar contigo de pie», admitió, con la voz tranquila pero con un matiz de frustración reticente. Las palabras tenían peso, como si no fueran suyas, sino parte de una verdad mayor. Ethan se giró bruscamente, con la mirada fija en el hombre.
Tenía el rostro cubierto de sudor, los nudillos ensangrentados por el forcejeo, pero su postura irradiaba un desafío inquebrantable. «No me desmorono por nadie», dijo con un tono frío, cada palabra un martillazo que silenció los murmullos a su alrededor. Los pasajeros, algunos agazapados por el miedo, otros rígidos como barricadas, volvieron la mirada hacia Ethan. El alivio se reflejó en sus rostros como frágiles chispas en la oscuridad, al comprender que se había convertido en su escudo, su ancla en la tormenta. La tensión aumentó al resonar pasos fuera del avión, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. La barricada vibró ligeramente mientras la fuerza externa probaba las puertas selladas, un recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar. Pero en su interior, durante ese fugaz instante, Ethan había forjado un espacio de control. Movió a Oliver con suavidad, presionando la mano vendada del niño contra su pecho, susurrando suavemente en el cabello de su hijo, palabras que solo el niño podía oír. Su mente, sin embargo, ya estaba a mil, sopesando posibilidades, preparándose para el siguiente movimiento. Su instinto le decía que esta victoria era frágil, que el silencio exterior presagiaba algo peor. El hombre de la americana gris permaneció de pie, inmóvil, sin apartar la mirada de Ethan. Ya no había ninguna máscara de diversión, solo un silencioso reconocimiento de que las reglas habían cambiado. La presencia misma del hombre era un presagio, una señal de que poderes invisibles aún acechaban, esperando el momento oportuno para actuar. Ethan sabía que esto era solo el principio, pero también sabía que una verdad brillaba más que todas las sombras a su alrededor. Había demostrado que lucharía, sin importar el costo. Los pasajeros estallaron en vítores, sus voces temblorosas pero alzándose al unísono, llenando la cabina con el sonido de una frágil esperanza. El aire vibraba con desafío, cada grito una pequeña rebelión contra el terror que había intentado apoderarse de ellos. Ethan se erguía en el centro de todo, Oliver abrazado, su corazón latía con fuerza al ritmo de la determinación. La batalla exterior llegaría, pero por ahora había ganado algo más poderoso que la seguridad, había ganado la fe. El aire mismo pareció cambiar, cargado no de miedo, sino con un silencioso reconocimiento de que el juego había cambiado. Los ojos del hombre de la chaqueta gris se entrecerraron, su silencio una admisión de derrota que no expresaría. Ethan sostuvo su mirada, impasible, con el tenedor aún aferrado en la mano como arma y símbolo. «No me rompo por nadie», repitió mentalmente, sabiendo que esa afirmación ahora pertenecía a todos los pasajeros del avión. Y mientras el sonido de los vítores resonaba por la destrozada cabina, una única verdad cristalizó en el aire, innegable y absoluta. Esto no era solo supervivencia, era desafío. Y aunque la batalla no había terminado, Ethan había cambiado las reglas. Cuando un padre sangra por su hijo, hasta el cielo debe inclinarse. Segundos después, el padre contraatacó. El mismo tenedor se convirtió en la perdición del auxiliar. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y represalias contra el abuso de autoridad desenfrenado. Su propósito es crear conciencia sobre la injusticia sistémica, provocar la reflexión sobre la responsabilidad en puestos de poder e inspirar acciones hacia la dignidad, la justicia y la reforma.